Buenas noches, muchas gracias por invitarme, sobre todo pensando en que soy catedrático de Administración Deportiva, por lo tanto no estoy rodeado pues, de analistas políticos y gente que entiende mucho de política. Soy una persona que lleva pues, desde los 14 años militando en la izquierda independentista en Cataluña, por lo tanto gracias por la confianza y intentaré estar a la altura. Y también gracias pues, a los mexicanos que siempre nos acogen. De hecho, y como representante también un poco del Orfeo desde 1906, que tenemos aquí nuestra primera o segunda tierra, ya no lo sé, pues que siempre hemos estado y estamos agradecidos al pueblo mexicano por acogernos, integrarnos, y de esta manera también nosotros intentamos responder de alguna manera al pueblo mexicano con esta solidaridad. Se me ha invitado un poco por el Junts pel Sí. Evidentemente ustedes supongo que han podido leer últimamente, aunque en España ha habido cierta distorsión, no hablaré de números, creo que es evidente los números que hay, lo que habla la prensa internacional. Me consta que todavía no se ha llegado con el voto exterior a los 2 millones de votos, pero tenemos 2 millones de personas que quieren la independencia, quieren romper con España. Quieren romper con España por muchas razones. Primero porque no nos respetan la lengua, no nos respetan la cultura, no nos respetan la escuela, no nos respetan tampoco el poder votar, que muchos de los catalanes que estamos aquí presentes no hemos podido votar. Por muchas razones hemos querido romper con España. Fenómeno que ha crecido y que podríamos decir que al día de hoy o al día de ayer eran 2 millones de personas, aproximadamente el 50% de la gente. Si queda otro 50%, no que esté en contra, sino que no, un 39% que está en contra, pero nos queda un tanto por ciento, un 11% o más, que no se ha posicionado. Por lo tanto, entendemos que el mandato democrático ha sido claro, que iniciemos todo el proceso de independencia, que empecemos a romper con España, a romper de una forma bien hecha, tranquila, con una sonrisa, porque romper no significa echarnos los brazos por la cabeza. Tenemos que romper con España, tenemos que romper con la corrupción, tenemos que romper con los recortes, tenemos que romper con todos estos elementos que hacen que el pueblo catalán no pueda seguir de pie, no pueda seguir su día a día, no pueda seguir siendo el pueblo catalán. De hecho, este proceso lo que nos permitirá, al igual me estoy adelantando, pero esto es lo que nos permitirá, esta victoria, los próximos días, es empezar todo el proceso constituyente. Y, de alguna manera, es la primera vez en el Parlamento de Cataluña que habrá 72 diputados independentistas. Es la primera vez. Hasta ahora casi no lo sabíamos cuántos. Solo sabíamos los de Esquerra, los de la CUP, Convergencia y Unió, no sabíamos cuántos eran independentistas, cuántos no. Esta es la primera vez que hay tantos diputados que trabajarán por la independencia, 72 de 135. Y estos diputados lo que tienen y lo que harán será trabajar no solamente por la independencia y por estos 2 millones de personas que les han votado, tienen que trabajar para cohesionar, si no lo está ya, el pueblo catalán, para estas 2 millones de personas que todavía o no quieren la independencia o todavía no lo saben. Queremos un solo país en el que quepamos todos. Trabajaremos también en mejores igualdades de condiciones, porque no sé si lo han podido seguir, pero de siempre, pero en las últimas semanas hemos tenido un aparato
de Estado en contra, en que nos han amenazado por todos los lados, han utilizado la diplomacia, han utilizado los sectores económicos. Y nosotros, concretamente la candidatura de Junts pel Sí, no ha podido utilizar casi ningún elemento de Estado. No podemos entrar en el cinturón rojo, que ahora diría que es naranja, el área metropolitana de Barcelona, que son hijos de inmigrantes, que tienen una cultura muy españolizada, que solo ven en la televisión española. Que, por cierto, la televisión catalana se intenta respetar un poco la pluralidad que hay en el país. Se invitan tertulianos, invitados de todos los colores. Las televisiones españolas, los medios de comunicación españoles, la presencia de la voz independentista está casi anulada. 1, 2, 3, 5%. ¿Vale? Por lo tanto, también tenemos que utilizar estas estructuras de Estado para hacer llegar el mensaje a esta gente que se les está privando desde el Estado español. En este sentido, esperemos que en los próximos días, y algo me estoy avanzando, pero bueno, en los próximos días se confeccionará el gobierno, un gobierno que, más allá de que inicialmente estaba propuesto que lo encabezara más, creemos que es Junts pel Sí es una candidatura excepcional, en un momento excepcional, por lo tanto también tenemos que tomar medidas excepcionales. Inicialmente se había planteado, o se está planteando, que sea Artur Mas el candidato a la presidencia. Si no lo es, no hay problema. ¿Por qué? Porque es una candidatura con un proyecto en común, unas ideas en común, más allá de los personalismos. Si no, no hubiese tenido sentido el que se hubieran mezclado el agua y el aceite, Convergencia y Esquerra, la derecha y la izquierda catalana. Queremos un país normal, evidentemente. Yo soy de Esquerra, no lucharé siempre por la izquierda, pero si queremos un país normal, nos guste o no nos guste, tiene que haber sectores de derecha. Y en este sentido ha sido o es la principal justificación de la candidatura de Junts pel Sí, porque es un momento excepcional. Quien lo encabece no necesariamente tiene que ser, y más con los resultados, Junts pel Sí. Y para acabar les diré que la candidatura de Junts pel Sí se siente muy legitimada, no solo por estos 2 millones de votos, sino por los 78% de participación, el máximo histórico, da más credibilidad y refuerza más el sentido democrático, y se ve planteado como un plebiscito que nunca nos han dejado hacer, ni esta vez. Pero tampoco no jugamos, no hacemos trampa, no hagamos trampa en la lectura de los resultados. No metamos a gente del no a votos votos de no a gente que ha dicho que no los metan ni en el sí ni en el no. Por lo tanto, actualmente creo que están en el 49, cerca del 49, 39%. ¿Te estás riendo? Es el calentamiento esto, ¿eh? No, pues nada, para resumir, el proceso independentista derrotero en España sigue, el proceso constituyente, pues a partir de hoy casi ya ha empezado a hacerse. 2 minutos no ya estoy. Ya. Tenía dos. Bueno, por favor. No. ¿Tienes 2 minutos? ¿En serio? Lo reservo para después que vean. Ok, te doy 2 en la siguiente.
Intentaré, bueno, yo soy periodista, yo sí nací en el catalanismo, me formé en él. Hasta los 37 años que me fui a México, prácticamente pasé por las escuelas, los kibbutz, que digo yo. El catalanismo se parecía bastante al sionismo en mis tiempos, bastante. Incluso mi escuela tenía nombre de poetisa judía, por la bachillerato. Pero lo cambiaron por Barrufé, pero la idea era ponerle a una poetisa judía. Entendamos qué significa Israel. Es el sionismo, es una raza sobre otra, y de modo que el dominio es nuestro. Punto importante para entender los orígenes del catalanismo, no dejarnos, no vendernos creyendo rollos. Segunda cosa importante. Cuando hablan del discurso de las regiones, cuando hablan del discurso del respeto, me recuerda mucho, yo vivo en México, cuando oigo hablar a la gente de Guadalajara o Monterrey sobre el DF. No le falta la corrupción, el centralismo, los chilangos malditos, malo chilango. Sí, es un discurso que en realidad no es tan diferente. Le quitas la lengua y para el resto es el tipo de discurso de la provincia que nos roba el centro. ¿Quién no ha oído que el DF le roba a todo México? No, de parte es verdad. Las balanzas fiscales de México son bastante contundentes y si Monterrey se pusiera en plan catalán, podrían decir que las balanzas fiscales de México el DF se queda con todo. Imagínense el discurso anti-chilango si lo aplicamos a unos 100 años vista. Igual que la República Vecina de Yucatán, o hermana de Yucatán, también lo intentó cuando había un NMK, pues cuando realmente interesaba una república, porque hay negocios en Estados Unidos, ahora ya no hace falta, México ya es una colonia, por tanto no hace falta ninguna independencia, no hay que preocuparse por eso, porque ya está todo bien en México, nadie tiene que independizarse, porque somos todos colonia. Dicho lo cual, eso se parece mucho al debate español. Un debate sobre independencia, cuando este año tuvimos todos en tiempo real, en directo, un melodrama que todos vimos perfectamente que se llama Grecia, donde un gobierno soberano tenía el soberano, porque tiene el soberano, pues no sé, el gobierno de Mérida, digamos, ¿no? En México es una ridiculez hablar de soberanía en Europa cuando todos vimos que Grecia fue cercenada su soberanía sin límites algunos. Luego es casi ridículo a estas alturas un asunto de independencia donde los independentistas piden nunca salir de Europa. Digo, vaya independencia, yo me apunto a la independencia, pero saquemos el euro, ¿no? O sea, yo les juro que aunque no tengo nada de independentista, si me ofrecen un plan para ir a Europa, me apunto a cualquier independencia, hasta la de Murcia o la de Portugal. No me importa la que sea. La cosa es salir de la Unión Europea, desde luego nadie en Cataluña se atreve a esto porque el discurso es España no roba, está bien, es un viejo discurso, también nos roba a todos. Es un viejo discurso muy clásico, funciona muy bien, pero sirve básicamente para no entender qué está pasando y por qué el independentismo es una bandera que se usa justamente para que la gente no vea qué está pasando. Realmente, ok, ha funcionado de maravilla. Pero como toda la vida es un teatro, el simulacro dura 3, 4, 5 años, funciona muy bien, pero quedará bastante parecido al simulacro griego. Aunque si parezca muy diferente, dos cosas a destacar. La CUP, ese fenómeno que, por cierto, tiene 10 diputados, no se cree que ya no la izquierda independentista en Cataluña, son 10 diputados, no exageren las cosas, nadie ha ganado nada, son 10 diputados, en un contexto de la derecha y el centro derecha, es decir, convergencia de una izquierda republicana, que la izquierda tiene cero y de republicana solamente para Cataluña. Digamos, esta parte es la importante para entender el contexto histórico. Molesta mucho, en general, porque atribuir, por ejemplo, a Podemos, que Podemos es, ahora resulta que no es plebiscito, ahora resulta que la gente que no vota independencia igual era independentista. Seamos claros, yo por parte de Podemos ahora mismo estoy un poco fuera, porque la verdad, para ser un peso de 2.0 tampoco estoy para eso. No me interesa mucho un partido que acaba firmando memorándums o aceptando como iglesia firmar cualquier cosa. Pero hay que estar claro, yo estoy para el derecho a la autodeterminación, pero sé muy bien que se para votar que no, obviamente. El derecho al referéndum, el señor Cameron en Inglaterra estaba por el derecho a la autodeterminación de Escocia, pero obviamente no estaba para votar, para que la gente votara digamos, por la independencia. Hay que tener claro que respetar el derecho al referéndum no es decidir votar, que sí, a la independencia. Es tener claro el derecho a la autodeterminación como un derecho inalienable de los pueblos. Y eso toda elección de izquierdas desde hace unos siglos la ha mantenido escrupulosamente. Eso no significa que ese referéndum la gente va a votar que sí. El derecho no se va a votar, pero yo votaría que no. Y la mayoría de gente que está en Podemos, si ahora no votaron por las candidaturas del Junts pel Sí por la CUP, es porque no eran independentistas. Una cosa es el respeto al derecho de decidir. De aquí a hacer como se hace en política, que uno gana siempre, aunque pierdas, gana siempre. Ya sabemos que todo se infla en política y el ciclo lo vas moviendo, a ver, y se jala, funciona. Entonces la cuestión clave es entender que, como siempre, lo que sucede, cuando más voto, y ahí Arantxa me va a combinar con los datos, creo que ha trabajado mucho mejor el tema de los datos, lo que sucede siempre que consigues un conflicto identitario es que sale todo muy bien. A las derechas les sale perfecto. Es un juego muy clásico y habitual. Ciudadanos es un partido infumable,
derecha neoliberal, parecen salidos del TAM, digamos, es casi un clon exacto, digamos, de los islamitas en Cataluña, pero ¿cuál es la diferencia? Es exacto, pones a un joven convergente en México, hace muchos negocios, el hijo de Jordi Pujol en México ha hecho muchos negocios, con el hijo de Liste, el director de Liste, Alejo López Portillo, o sea, ustedes no entienden muy bien, los jóvenes son muy internacionalistas, saben que hay dinero, y ahí fuera de España se entienden de maravilla. Créanme que el cártel español no diferencia catalanes, vascos y madrileños. Aquí en México hacen negocios todos juntos sin ningún problema. Ahí se graban banderas, el capital español, ahí se es uno y nadie lo rompe. Dicho lo cual, lo que sucede, hay que insistir, es que hay claves, la gente se preocupa mucho por entender esa independencia, qué significa, pero hay una clave, eso no tiene que ver con el antiimperialismo. Con franqueza, Cataluña puede presumir de muchas cosas, pero Cataluña empezó el catalanismo cuando salió mal el negocio americano. Cuando Cuba se acabó, es cuando descubrieron que hacía falta el independentismo, porque España era un mal negocio. En el mundo darwinista de 1900, cuando los estados eran imperios y que no era imperio era nada, España le salió mala jugada y perdió pues, todo. ¿Se acuerdan de Cuba y Filipinas? España se quedó pues, en la miseria europea, siendo la rica colonia, como es ahora, nunca ha cambiado desde entonces, una colonia. Era bueno, un condominio más bien, había parte alemana, francesa, inglesa, es un poco condominio, ¿no? Pues, así como México es un poco una sola propiedad, España tiene para todos, ¿no? Siempre tiene para franceses, incluso italianos, se tiene un poco para todos. Pero se quedó sin las Américas y el catalanismo hizo dos cosas durante un siglo prácticamente. Intentar recuperar el predominio sobre las Américas, lo cual Cataluña siempre tuvo claro que el comercio es mejor que las armas. España no tiene marina, eso se encarga Estados Unidos. El rey de España lo tuvo claro. Alfonso XIII siempre tuvo claro que la Marina de Estados Unidos se encargará de mantener el orden en las Américas, pero en un terreno tan fértil como este, donde hay una iglesia fuerte, donde hay mucho criollo, mucho malinchista y mucha gente que quiere siempre el poder extranjero, que les dé la legitimidad de origen, es importante que haya catalanes, vascos y españoles trabajando juntos para hacer negocios con los criollos locales. Las Carregasín es un ejemplo. Hay mucho, aunque los vascos en País Vasco ya no tienen nada que ver, los vascos de América, que estén apellidos, se sienten como la más rancia hispanidad del mundo, ¿no? No se han ido en el País Vasco porque han ido hace muchos años, pero ellos siguen su rollo de que son los auténticos, la auténtica pureza de sangre de los vascos. Eso pasa en Chile, por ejemplo, pero en cualquier país se repite el esquema del criollo, el malinchista que cree que tenía el origen sagrado de esa España, que dio el poder, la patente del poder, el derecho de pernada sobre América Latina. Esa es la clave del catalanismo. Luego, una parte, lo que sucedió obviamente en los últimos años es que se rompió el juego de la ambigüedad en parte, sin que se haya roto completamente. A fin de cuentas, lo importante en política es que la política es teatro. Como decía un articulista hoy, es un juego de teatro, es fascinante creerse la actuación, es fascinante creer el personaje, creerse. La catarsis teatral consiste en creer el personaje. Pero eso es la realidad de Cataluña desde el fin del Estatuto de Autonomía en 2010, que se quebró el proceso de cambio dentro del sistema. Es que sí, ha habido mucha algarabía, pero no ha pasado nada. Esa elección le pueden llamar universitaria, pueden llamar posmoderna, modernidad líquida, le pueden llamar muchos nombres, pero no cambia nada. Hay una solución por la independencia. Gandhi la usó sin ningún referéndum, pues hay muchas formas de subordinación fiscal, no tranquilas, vas a prisión, no pagas impuestos, no hace falta luchar nada. Pero si quieres ser independiente y no te la da España, pues en vez de tener un referéndum o que me hagan caso o que hablen conmigo, pues tienes formas de salte al balcón de San Jaume, proclaman la independencia, crea prisión y asumen el proceso de independencia real. Pero obviamente no será el caso. Lo que no debe pasar, y si es interesante, es un recambio de élites. Lo único bueno de este proceso es que en parte la burguesía catalana que jugaba la ambigüedad, incluso la pequeña y mediana burguesía convergente, que ha sido la que un poco tiene los hijos en varios en izquierda y en la CUP, pero los papás están en convergencia. Está perdiendo ya incluso por edad y todo, está perdiendo el control, digamos, de la administración pública. Lo que va a pasar es que en un país donde hay medio, hay 500.000 desempleados, es importante, a menos tener, digamos, la administración pública y los ayuntamientos para poder seguir comiendo y no tener que emigrar. La cosa está muy dura en Cataluña. Yo sí creo que este cambio va a producir algo interesante. Nuevas generaciones independentistas con un perfil un poco anticapitalista, pero recuerden que, como se dice, cuidado cuando llega la realidad porque acaba siendo lo contrario. Una cosa es ser, como decía Marx, esos marxistas de academia. Otra cosa es cuando llega la realidad y descubres que más quizás es una buena opción, ¿no? O quizás con convergencia, sin más, pero con convergencia. Un gobierno de unidad, como creo que Arantxa nos va a contar ahora. Entonces, la perspectiva general tiene que ser un poco de historia, entender el contexto. Molesta mucho Cataluña, que hables así, eso a cualquiera le ha pasado. Generalmente la nación española cree que el error de Podemos ha sido justamente no jugar al español, demasiado. Justamente haber jugado al español y quizás Ciudadanos no tendría lo que tiene ahora. Quizás una izquierda que no tuviera miedo de ser española sería más fácil que una izquierda que tiene miedo de todo, incluso de ser izquierda. Podemos tener miedo de todo y por tanto
teniendo un usuario más de izquierda. Naturalmente Podemos acabó antes de nacer. La primera española acabó en esto, en un juego de banderas, donde todos seguiremos perdiendo. Es mi opinión, un poco insatura y incómoda, pero es mi opinión. Está bien. Gracias a Oriol. Tiene la palabra Arancha. Buenas noches o buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo voy a hablar un poco más aterrizado en los datos para salir de ese bucle de las versiones idílicas de color rosa y los titulares de la prensa que a veces son más confusos que clarificadores. Lo primero que quiero destacar es que ayer hubo una altísima participación en Cataluña, una participación histórica del 77,46%, solo vista en 1982, cuando el PSOE ganó las elecciones generales después de la larga noche del franquismo, por decirlo así. Y esto demuestra que en Cataluña se quiere votar. Hay una voluntad, una necesidad de votar, pero quizás no en la lógica de lo que algunos están diciendo que los catalanes quieren, ¿no? Y vamos a ver los datos. El voto que hubo fue un voto reactivo, tanto de una parte como de la otra. Es decir, un voto reactivo a Madrid, pero también hubo, y esta es mi hipótesis, un voto reactivo a la propuesta independentista, que es el que explica el gran aumento de Ciutadans en los barrios obreros. De hecho, el independentismo no ha subido en estas elecciones, simplemente ha reacomodado, ha redistribuido el voto, y esto es muy fácil viendo los datos de 2012 respecto a estos datos. O sea, Junts per Sí prácticamente se queda igual, o sea, gana 2.000 votos, pero pierde diputados, incluso respecto a 2012, y de esta pérdida de, digamos, de la alianza de Esquerra antinatura, como dijera, aunque yo tendría mis dudas, porque sin necesidad de procés, ellos desde el 2014 en el Parlamento de Cataluña han estado apoyando las políticas neoliberales de Convergencia, aunque dicen que son de Esquerra, de izquierda. Pues bueno, o sea, es gente independentista, más de izquierda y demás, pues ha ido y ha hecho subir a la CUP, ¿no? Que es este partido anticapitalista, de izquierdas, independentista. Quiero decir que para mí hay dos, aunque se presenta como Junts per Sí que ha ganado, obviamente ha ganado, o sea, es una mayoría, la democracia, los que más suman tienen mayoría, esto es matemáticas, no tiene mayor misterio, pero para mí Junts per Sí y Catalunya Sí que es Pot son las dos grandes coaliciones fallidas. ¿Por qué? Porque se supone que uno se junta con gente para sumar, no para restar, y ambos han logrado restar, ¿no? Paradójicamente. Luego quiero destacar, ¿no? Porque ahora se hace un análisis a posteriori, que si Catalunya Sí que es Pot, Podemos, ¿no? Porque Podemos, claro, fue la gran esperanza, no sé si fue, sigue siendo, todo dependerá de quien lo analice, pero se ha sobredimensionado quizás el papel de Podemos en estas elecciones. Yo creo que ha sido bastante insignificante, habida cuenta de los resultados. Catalunya Sí que es Pot mantiene unos resultados que son los mismos que otro de sus partidos integrantes, que es Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, ahí están los comunistas y los ecosocialistas, que bueno, para que vean qué tan de izquierdas son Iniciativa, pues el candidato de Junts per Sí viene de Iniciativa per Catalunya. Entonces, esto, digamos que la lógica nacional produce algún tipo de alteraciones a veces. Ha habido críticas de la campaña al papel de Pablo Iglesias, ¿no? Porque decían que él venía de Madrid y no entendía Cataluña, pero paradójicamente conectaba con muchos sectores de la clase trabajadora catalana, que no lo olvidemos, viene de la inmigración, porque lo que no hay que olvidar es que Cataluña es una tierra que se ha nutrido de diferentes oleadas migratorias, entre ellas la más reciente, todavía no absorbida por el catalanismo, que es la de los años 50-60. Por ejemplo, para que se hagan una idea, de Cataluña hoy en día hay más de 500.000 de personas nacidas solamente en Andalucía, de 7,5 millones de habitantes. A eso le suman otras comunidades autónomas, y piensen que en 1986 estas cifras eran 1 millón de andaluces sobre 6 millones, más sus descendientes. Y esta gente está concentrada en lo que comentaba Daniel, que es el cinturón rojo de Barcelona, perdón, que es la zona industrial, ¿no? Donde se afinó ahí a la clase obrera. Y bueno, Pablo Iglesias cometió, según muchos, el error de apelar a algo tan sencillo como son los orígenes de la gente. O sea, es como
si alguien va a Estados Unidos, un mexicano, y apela al voto latino, algo perfectamente normal, pero que en Cataluña no se puede mencionar porque rompe un pacto de silencio de una visión idílica del país que no está. Porque, como todos los países, los últimos en llegar son los que están más abajo de la pirámide social. Igual sucede hoy en día con los inmigrantes de otros países que están llegando y que, por ejemplo, su promedio de renta es de 5.000 y pico euros al año, mientras que el promedio de renta de las familias españolas por persona es de 12.000 euros al año. Entonces, imagínense, nosotros todavía tenemos ese rezago de pues, la inmigración, no digo española, castellana, gallega, andaluza, para no decir sensibilidades nacionales, que llegó y que alguna de ellas no se ha integrado. ¿Por qué? Porque resulta que el etnicismo del que acusan a este señor, a Pablo Iglesias, es el que ha practicado la derecha nacionalista catalana, que ha tenido la hegemonía del discurso de lo que era ser catalán en Cataluña durante décadas a través del gobierno de la Generalitat. El señor Jordi Pujol, para mí, es una especie de Donald Trump, para que lo entiendan, pero versión catalana. En 1977 escribía: pero la inmigración nos plantea un problema muy específicamente nuestro, el único que nos puede llevar, mediante una extraña mezcla de un mortero insípido, o mediante una disolución indefinida, o mediante la consolidación de dos colectividades poco mucho enfrentadas, a la destrucción de nuestra identidad, es decir, a la destrucción de aquel conjunto de ideas y de sentimientos profundos, a la destrucción de aquella personalidad colectiva dotada de coherencia y capacidad formativa y capaz, por tanto, de proporcionar una definida y operativa forma de ser a sus hombres. Este señor, Donald Trump catalán, resulta que después se ha reconvertido, ¿no?, a lo políticamente correcto, intentó arreglar su discurso diciendo en 2014 que Cataluña era una nación de integración porque las cholis catalanas, es decir, las nacas, las hijas de los inmigrantes españoles, esa es su visión de nosotras, porque yo soy eso, pues eran soberanistas. Entonces, eso era una muestra de que Cataluña era una nación integrada, porque las nacas catalanas votaron por la independencia. Claro, esto plantea unos cuantos problemas, ¿no? Porque, ¿cómo pretende que voten por la independencia gente que se ha sentido despreciada por un discurso nacional que los ha maltratado en términos de clase y además nacional, ¿no? Por eso, Ciutadans, cuando se ha planteado una consulta, aunque sean unas elecciones autonómicas, pero la han leído también en términos plebiscitarios, pues ha arrasado en los barrios obreros, que por cierto nunca han votado a la derecha mayoritariamente. Ahora sí, ahora se rompe un clivaje que venía de la guerra civil, porque muchos de esos son los perdedores de la guerra civil que emigraron, se morían de hambre en el franquismo, fueron a trabajar, a nutrir Cataluña, a levantarla, y ahora están votando por sus propios verdugos en versión española, con Ciutadans. Y esto plantea un peligro, un antecedente muy grave. Ciutadans son los grandes triunfadores, también la CUP, lo cual me parece positivo, muy positivo, porque demuestra que se puede tener un discurso anticapitalista y subir, y eso creo que debería tomar bastante nota. Pero bueno, los Ciutadans no solo lo votan en los barrios obreros, lo votan también en los barrios de clase media y alta, por supuesto, porque ellos leen que son los que van a parar esta debacle. Me interesa, por ejemplo, ver, ¿no?, cómo este efecto de Junts pel Sí en los barrios obreros. ¿Por qué? Porque soy marxista, porque vengo de la clase obrera y porque creo que la clase obrera todavía, hoy en día, incluso en estos tiempos postmodernos, tiene la clave para la transformación de la sociedad. Entonces, un barrio obrero de Barcelona, un distrito, no barrios, en las municipales de este año arrasó Barcelona en Comú, más del 40% de las zonas donde más se votó Barcelona en Comú, que es la candidatura de Colau, y Ciutadans tenía 3.932 votos. Pues bien, ahora Ciutadans es la fuerza más votada en los barrios, que nunca había votado históricamente en ninguna elección a la derecha, donde siempre ganaba el Partido Socialista, que bueno, ustedes dirán, eso no es de izquierda y tal. En su lógica guerra civilista, eso era un partido de izquierdas, ¿sí? Rojos, somos rojos, entonces votamos a los socialistas aunque nos traicionen, etc. Y bueno, no sé, a mí me parece muy grave, porque por ejemplo la izquierda independentista que plantea como ellos han ganado y está muy bien, han subido mucho, pero tiene graves dificultades para conectar culturalmente y en términos de clase, porque también hay que ver
¿Quién compone la CUP? Como decía Oriol, los hijos de la pequeña burguesía catalana radicalizada son, no todos, pero en gran medida los integrantes de la CUP. Por ejemplo, en Ciutat Meridiana, que es un barrio que está en nivel de pobreza 53% sobre el promedio de Barcelona, que es 100, pues Ciutat Meridiana tiene una renta del 53%, igual no París. Sí. Pues sacaron un porcentaje de 2% de voto, e incluso en algunas zonas menos del 1% de voto, la CUP. Y otro tema, o sea, aquí ¿quién ha ganado? No ha ganado la izquierda. La independencia per se no es de izquierdas, ojo. Hay mucha gente en América Latina muy confundida, porque piensa que, contra España todo vale. Yo soy la primera que odio a España. Para mi familia esto ha sido lo peor, como una familia antifascista que luchó contra el fascismo español, castellana, a la que el concepto de España ha jodido tanto o más que a Cataluña, que a Euskal Herria, que a Galicia y otras nacionalidades históricas. Y además por su condición de ser de izquierdas. Pero no se puede creer, o sea, ha ganado la derecha catalanista y españolista, que en esencia son lo mismo y que se retroalimentan en su discurso victimista. España nos roba, Cataluña son lo peor, no sé qué, ¿no? ¿Quién pierde? La clase obrera catalana, que ahora está dividida en términos nacionales. Gente que nunca, a lo mejor, se había planteado, le hacen elegir, o sea, tengo aquí encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, días antes de las elecciones o semanas antes, donde un 40 y pico % de catalanes dicen que se sienten tan catalanes como españoles y solo un 20 y algo se sienten solo catalanes. Y a pesar de eso, mucha gente está por la independencia de Cataluña. ¿Por qué? Porque la cosa es más complicada, no es como eres inmigrante, votas en contra de la independencia, no. Pero están forzando a la gente, poniéndola contra la espada y la pared, a elegir. A lo mejor hay gente que pues, no quiere dejar de ser española, ¿no? ¿Y qué pasa? En lugar de entender qué hay detrás, quién es el culpable de que eso suceda, que para mí mi hipótesis es el etnicismo clasista, excluyente de Convergencia y Unió, con su hegemonía de lo que era ser nacionalista catalán, errada por supuesto, porque el pueblo catalán es otra cosa. La lectura que hicieron en los barrios fue, eso es ser catalán, yo no soy catalán, etc. Entonces, pero si me están poniendo a elegir, pues yo estoy en contra, ¿no? Porque ya se vuelve una cosa visceral, o sea, ya no es algo racional, ni es algo que, bueno, que se pueda explicar. Y luego apuntar, ¿no?, algunos temas que si quieren luego podemos debatir, si existen dos Cataluñas, una Cataluña rural y una Cataluña urbana, porque la lógica de votación es muy diferente, ¿sí? Y yo hago hincapié en este tema de los barrios obreros porque es donde está concentrada la mayoría de la población catalana. Y si somos demócratas, cuanta más gente opine a favor de algo es más democrático, se supone. Entonces tengan en cuenta que hay pueblos del extrarradio de Barcelona que tienen más habitantes que las capitales de Girona, de Lleida o de Tarragona. Entonces eso habla, aparte de la extracción de clase diferenciada. O sea, eso también hay que entenderlo. Por ejemplo, hay pueblos donde Junts pel Sí, del interior de Cataluña, tiene más del 50% y el independentismo tiene más del 70%. Ahí sí tienen una hegemonía cultural y política. Pero hay zonas de Cataluña donde no, por ejemplo, Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, El Prat, Sant Adrià, Sant Boi. Ciutadans gana, PSC gana y Junts pel Sí es tercera o cuarta fuerza. ¿Sí? Esta Cataluña nunca sale en los medios porque no interesa, porque son los nacos. ¿Sí? Entonces, bueno, y para concluir, porque ya se están pasando aquí, creo que si hacemos una lectura rupturista de verdad de estas elecciones, no hay motivos para ser optimistas, porque las fuerzas rupturistas, que sería la CUP y Catalunya Sí que es Pot, o pretendidamente rupturistas, que luego esto se puede debatir, no tienen ni el 20% de los votos. ¿Qué ruptura vamos a hacer? ¿Qué ruptura? Cuando la clase obrera está votando al neofascismo. ¿Sí? Ya, y ya acabé. ¿El 20% de los votos? No, perdona, Junts pel Sí es la izquierda rupturista. No es La CUP más que la... Pero tampoco se pasan de tiempo. Perdón, perdón. Ya. Arantxa. Gracias, Arantxa. No sé, eviten el diálogo. Eviten el diálogo.
hay una segunda vuelta. En la segunda vuelta, anoten ahí, lo dicen. Y aunque aquí las damas siempre son primero, pero a Arantxa le tengo que descontar en la próxima Oye, eso es para Arantxa. A las 20:17 ya pasamos a la segunda ronda. Yo, como creo en la igualdad de género, pues voy a tratar de tomarme el mismo tiempo que Arantxa, por lo menos. Porque es que además necesito utilizar unos cuantos argumentos porque estoy absolutamente fascinado, ¿no? Como aquí mis compañeros de tertulia y de debate utilizan los datos fríos y objetivos, los números, los utilizan a su antojo y pues, llegan a conclusiones extraordinarias. Voy a tratar de centrarme en algunas cuestiones porque esta parte además, más allá de lo subjetivo y personal, era para hablar para hacer un primer balance de los resultados. Primer punto que quiero destacar, que ya se ha mencionado, la cuestión de la participación. Mucha gente negó, incluido algunas que están aquí en esta mesa, mucha gente negó que fueran unas elecciones plebiscitarias. Yo creo que si algo quedó claro ayer es que realmente el pueblo catalán salió a la calle y votó. Y cuanta más presión se ha puesto en decir que no eran plebiscitarias, pues en todas las comarcas, digamos, en las más independentistas y en las menos independentistas, la gente salió a la calle y votó. Eso da cuenta del carácter plebiscitario y también democrático de las elecciones, que supusieron un aumento de 10 puntos en la participación sobre las elecciones de 2012. Creo que hay que destacar en un primer momento quiénes son los ganadores, y los ganadores son Junts per el Sí, la coalición conformada, ¿no?, sobre todo por Convergencia y por Esquerra, pero también con el apoyo, no lo olvidemos, ¿no?, de una parte de la sociedad civil catalana que capaz no se expresa en movimientos sociales como lo podemos entender en América Latina, ¿no?, y se expresan estas asociaciones de la sociedad civil de alguna manera, ¿no?, Òmnium, la ANC, etcétera, etcétera, pero que finalmente están representando también a una parte de la sociedad catalana, ¿no?, la sociedad catalana organizada. Arantxa, en este caso, y voy a ser muy claro, muy directo, ha vuelto a hacer trampas con los números, porque ha dicho que han bajado el número de escaños. No es cierto. No, yo no hablo de escaños. Has hablado del número de no, diputados. Convergencia ha bajado. Bien, Convergencia, hace 4 años se presentaba Convergencia, Unió y Esquerra. Entre Convergencia, Unió... ¿Puedo hablar? Gracias. Entre Convergencia, Unió y Esquerra sacaron, ¿cuántos diputados eran? 71 diputados. Si a esos 71 diputados le restamos los 13 diputados de Unión, que en estas elecciones se presentaban por separado, bueno, que en estas elecciones se presentaban por separado, se quedan 58 diputados. De esos 58 diputados, la coalición, en este caso de solo Convergencia y Esquerra, más las asociaciones civiles, han sacado, veces que me ponen nervioso, han sacado 62 diputados. Estamos hablando de un incremento de 4 diputados. Si a esos 62 diputados le sumamos los 10 diputados que han sacado las candidaturas de Unidad Popular representadas en las CUP, estamos hablando de 72 diputados y diputadas sobre una mayoría absoluta de 68. Es decir, una mayoría más que suficiente. Si a esos 72 diputados claramente independentistas, como ha dicho Dani, la primera vez en la historia que hay 72 diputados independentistas en el Parlamento catalán, si a esos 72 diputados le sumamos los 11 diputados de Catalunya Sí Pot, que están
claramente, y en función de lo que dice su programa electoral, por el derecho a decidir, es decir, por la autodeterminación, el derecho a decidir del pueblo catalán, estamos hablando de 83 diputados y diputadas que están en defensa del derecho a decidir en Cataluña, frente a 52 que están claramente en contra. Si seguimos hablando y analizando datos en frío, estamos hablando de que las candidaturas independentistas han ganado en 910 de 948 pueblos y ciudades que tiene Cataluña. Es decir, hay 948 circunscripciones electorales, pueblos, comarcas, etcétera, etcétera, y de ciudades. Las candidaturas independentistas han ganado en 910 de esas 948. Y en absolutamente todas y cada una de las comarcas en las que se distribuye territorialmente Cataluña. Sigo con los datos, ganadores y perdedores. Ya he dicho que claramente gana Junts per el Sí. Creo que quería destacar 3 ganadores y tres perdedores. Los otros 2 ganadores claramente hay que decir que son Ciudadanos, que encarna una perfecta revolución pasiva desde el régimen, esa derecha moderada, con una cara más bonita, con más simpáticos para el electorado, etcétera, etcétera, aunque encarnen y defiendan claramente un modelo neoliberal, pero hay que reconocer que lo están haciendo muy bien en el ámbito político. Y eso, aunque Arantxa subliminalmente le ha tratado de culpar de alguna manera a las candidaturas independentistas, bueno, si de alguien es responsabilidad es de los que no han sido capaces de seducir al electorado con sus propuestas electorales, no de los que sí han seducido al electorado y han ganado las elecciones. Y ahí, Junts per el Sí hemos dicho, y junto con Ciudadanos, el tercer ganador son las CUP, claramente, que son los únicos, aquí vuelvo a discrepar con Arantxa, no hay 2 candidaturas rupturistas. La candidatura de Cataluña es el POT, conformada en una buena parte por Podemos, del rupturista no tiene nada. Podemos en el Estado español tiene un discurso y un programa claramente socialdemócrata, pero además reconocido por ellos mismos, ni siquiera hay ningún tipo de equivocación ahí, y de rupturista, y bueno, creo que ICV y UIA tampoco creo que supongan mucha ruptura en Cataluña, pero las CUP son las únicas que se han presentado a las elecciones con un discurso claramente rupturista y anticapitalista, y además apostando por la salida del euro. Los únicos, y han triplicado resultados. Obviamente están recogiendo una buena parte del descontento ciudadano, están recogiendo una buena parte del voto de Esquerra Republicana de Cataluña, que no ha querido votar una candidatura con más de candidato, etcétera, etcétera. Hay un montón de razones que lo explican, pero cuidado, fuerza rupturista, izquierda, solo había una. Y han triplicado sus resultados y pasado de 3 diputados y diputadas a 10 diputados y diputadas. 3 perdedores claros, por un lado los 2 partidos del régimen, el Partido Popular, ¿no?, que se hunde, y en realidad, bueno, el electorado sigue ahí porque hay un trasvase de votos también claro a Ciudadanos, pero bueno, no está de más ni mal que se hunda, y el Partido Socialista que, sin ser una derrota tan contundente, igual ha perdido 4 escaños, y claramente, sí, ha perdido, pero sobre todo un perdedor claro también, que es la apuesta de Podemos, que era una apuesta... Es que, y ahí quiero entrar en el debate sobre lo que decía Oriol y la cuestión de la soberanía. Tú no puedes hacer un discurso en Cataluña sin entrar en la cuestión y en el debate sobre la soberanía, sin entrar en la cuestión nacional. Es que es absolutamente ridículo pretender eludir ese debate en un territorio como el catalán. O sea, Arantxa planteaba que hay una ruptura del clivaje izquierda y derecha, y de que a Pablo Iglesias se le acusaba de ese discurso de elitismo y clasismo, o bueno, que sean, pero es que, pues ¿cómo no vas a entrar en ese debate en Cataluña? O sea, si hay una cuestión fundamental hoy en día en Europa y en América Latina, precisamente es el debate sobre la soberanía. Si hay una oportunidad, por lo menos, de hacer políticas de izquierda, o dicho si queremos en otras palabras, de apostar por la justicia social, en este caso en Cataluña, que por cierto, si queremos hablar desde el marxismo, preconfigura un marco para la lucha de clases propio,
que no es el español. Si queremos apostar por la justicia social en Cataluña, la única manera de hacerlo es mediante la soberanía. Sabemos que es una soberanía compartida, sabemos que es una soberanía parcial, sabemos que ni siquiera en América Latina, teniendo estados nacionales, la soberanía territorial te garantiza ejercer la soberanía plena, pero aún así la única posibilidad para ejercer esa justicia social es desde la soberanía. Entonces, por lo tanto, pretender eludir ese debate cuando Cataluña está supeditada administrativamente, económicamente, políticamente a un marco del Estado español que de plurinacional no tiene nada, ¿no? Que siempre se ha basado en la imposición y en la represión, pues les ha pasado lo que les ha pasado, que acaban de enterrar en estas elecciones cualquier tipo de posibilidad que tenían de sacar unos buenos resultados en las elecciones presidenciales de diciembre. Y eso es precisamente por, a pesar de quizás ser una izquierda más progresista de lo que lo fue el PSOE, que, cuidado, en los 80 ya reivindicaba el derecho de autodeterminación en el País Vasco y en Cataluña, el propio PSOE, aunque luego se vendió al socialliberalismo, pues precisamente por no entrar en ese debate es que ha dilapidado todas sus opciones. Lo dejo aquí y me guardo el resto de la munición para la segunda parte. Muchas gracias. Yo sé que para comenzar la ronda tiene la palabra de nuevo Dani. Adelante, Dani. Si te paso el papelito, acuérdate que te quedan 2 minutos. Sí, pero yo tengo un problema. Al ser el primero, nunca puedo... No vamos bien en este sentido, pero bueno. Habla con calma. Si yo te paso el papel... No, pero Sigue no tengo turno a réplica casi. Sigue hablando y concluye el video. No, primero... Gracias, Cato, para aclarar los datos de 1 más 1 son 2, o sea, el mapa político es que en casi la totalidad de 948, solo en 20 o 30 municipios, Junts per Catalunya no ha ganado, por lo tanto ha ganado y ha ganado. Han subido diputados y han subido votos. Es impepinable, o sea, incluso con Unión, en 2012 están en 1.700.000, ahora están en 2 millones casi. Incluso más que el 9 de noviembre que pudimos votar mucha gente, que ahora no, y votar a los menores de 16 años. En todo caso, reconozco que todavía es insuficiente. Y tenemos que seguir sumando. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de país. Como decía que yo no soy independentista, yo estoy independentista. Espero dejarlo de estar en un tiempo muy lejano. Yo soy una persona de clase media baja. Me llamo Daniel Córdoba. Mi papá es de Albacete, mecánico de la Panasonic. En paro. Sí, desempleado por la deslocalización. Por lo tanto, las descripciones que han hecho de Yupi, de fresa, de neoliberal, yo creo que no tengo nada. De hecho, soy una persona, mis orígenes son la mitad española, que por cierto, de los cuatro abuelos que tenemos, todos tenemos en principio 4 abuelos, vivos o muertos, pero de los 4, que tengan los 4 abuelos catalanes, solo hay el 15% de los catalanes que viven actualmente. Por lo tanto, somos una mezcla. Y eso no nos tiene que hacer ninguna vergüenza, no pasa nada. Yo respeto donde voy. En Cataluña me gusta que la gente se integre en mi cultura, que de hecho es mi media cultura, porque la otra es española. No es que esté en contra de España. Cuando vengo aquí en México, quiero sentirme un mexicano más. Y de hecho,
los mexicanos me han hecho sentir un mexicano más. No porque no me preguntan lo que dice mi IFE, como preguntan en España. Si digo que soy mexicano, se lo creerán o no, pero supongo que, o al menos he sentido que se me ha respetado. Por lo tanto, este es un proyecto inclusivo. Es un proyecto inclusivo en el que yo no quiero que sea como México, la verdad. Mi esposa es mexicana, es de Oaxaca. ¿Saben el único nieto que habla zapoteco? Soy yo. Y no lo hago, ¿eh? Y no lo hago, solo sé saludar y buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Pero el único soy yo. Que me da mucha pena, mucha vergüenza que ni mi esposa, ni mis cuñados, ni los esposos lo hablen. Y esto es ejercer la soberanía. Y lo que quiero es que trabajar para esta soberanía. Y lo que no me gusta es que si trabajamos para esta soberanía, que nos lo carguemos todo. Vamos a trabajar para lo que cada uno cree. Yo creo en el zapoteco, por eso he estudiado un poco de zapoteco. Otra persona cree otra cosa, pues que lo luche. Sé que el mundo no es fácil, hay muchas injusticias, pero yo lo que quiero es un país que se respete entre sí, que no desvalorice las otras posturas, ni las otras ideologías. Yo soy netamente de izquierda, pero tengo que respetar la derecha. Y no la tengo que deslegitimar. Personas que piensen como quieran, respetando los resultados electorales. ¿Quiero cambiar la realidad de mi país? Pues tengo que luchar con las ideas. Y en este sentido es lo que quiero. Y Cato decía que hay 83 diputados a favor del derecho a decidir. Pues claro que sí. Yo soy independentista. Estoy independentista. Pero ante todo soy demócrata. Pues vamos a poner las urnas, porque yo quiero que Arantxa o Oriol voten, digan y entren en el debate de las ideas. Lo que no quiero es que se escondan las ideas, que me digan que por los recortes pongo la señora. No, pues lo mismo que defiendo el zapoteco, defiendo el catalán. Creo que soy coherente. Por lo tanto, las elecciones que han habido, en este sentido, no plebiscitarias, pero sí de un cariz plebiscitario, eran para esto. Que no nos engañen en que una persona ha engañado a 2 millones de personas, nos ha engañado para envolvirse con la estalada, para ser soberanistas cuando no existe. No nos vamos a engañar, la soberanía absoluta no existe en ninguna parte del mundo, pero yo quiero la mayor tasa de soberanía que pueda. No para mí, para todos. En Cataluña, para que ellos voten. Y aquí, para que ustedes también puedan decidir lo que quieren ser, libremente, sin condicionantes, luchando con el debate de las ideas, solo con el debate de las ideas, sin engaños, sin miedos. Y en este sentido, y el problema es que no puedo, me echarán y luego no podré, ¿sí? Vale, te encargo. Ahí no se habla. Pero no, lo que quiero es que no seamos demagogos y que quede claro que el partido, la coalición que ha ganado, ha subido poco, lo reconozco. A mí me hubiese gustado llegar a los 2,5 millones, llegar al 60%. No ha sido así, pero es igual. Porque esta candidatura lo que tiene que luchar es para que seamos demócratas, para que la gente pueda decidir libremente su futuro y el pueblo pueda decidir su futuro. Gracias.
tiempo o todavía me he reservado 2 o 3 minutos? Es que dijiste gracias y título. No, tenías, te voy a decir. Tenía un minuto. Bueno, yo también puedo decir que mi padre fue obrero, en metalúrgica en los 70, lo corrieron, era sindicalista, oiga, pero luego acabó la Caixa, que es un banco muy bueno, y no diría que es más obrero tampoco, honestamente. Este discurso está bonito, yo lo he usado siempre, he militado el independentismo desde unos 5 años, o sea, me conozco el discurso de memoria. Entonces, sí tenemos obreros, claro, clases medias bajas, hay capas intermedias, obvio que sí, pero todos sabemos que llegas a hospitales y es diferente, sin problema. Puedes ir a evangelizar, como siguen haciendo ahora, pero obviamente la clase importa y el origen importa. Se puede simular que no, pero sigue siendo diferencial. Segunda solución al tema que hablamos aquí, hoy que haya referéndum. Cada vez que hay un referéndum, en serio, en el mundo occidental, entre comillas, no Letonia, esos países donde aprovecharon que los rusos no podían votar, ¿no? Básicamente, para ganar referéndums. Pero básicamente, cada vez que hay un referéndum, ni en Quebec 2 veces, ni en Escocia. En realidad, lo que pasa, el problema cuál es, en esencia, el por qué este debate es permanente en España. Porque España siempre ha sido una broma de mal gusto. Es una gran ventaja, es decir, nunca consiguió ser una nación en serio, de verdad. Fue imperio sin ser nación, antes destruyó la posibilidad de ser nación, destruyó los comuneros, destruyó cualquier posibilidad creando el primer imperio del mal a la escala internacional, con sus escoriados, sus monjes negros, fue un desastre absoluto que quebró cualquier península. Luego, cuando se intentó en serio, llegó a lo llamado República, Segunda República, donde Cataluña fue fundamental, obviamente porque la zona industrial más importante, donde se intentó realmente ganar la guerra. Si se hubiera ganado la guerra de España, habría nación, porque habría himno, habría república, habría la posibilidad de compartir uno que digo, como una república es algo que se revierte en pocos años. México es un buen ejemplo de ello. No hay ninguna república, ni la francesa, que en pocos años no sea el contrapuesto horrible de la guerra inicial. Pero, por norma, una república posible con un himno que no sea, por cierto, España es un caso, el único país que un himno no tiene letra, ¿no? Por algo será. Bueno, el himno oficial español no tiene letra. Sí hay la marcha real, una versión, pero el himno oficial español no tiene letra. Nadie la canta. ¿Alguien canta el himno español? No existe. Sí, lo sé, por eso. Yo lo cantaba en la escuela. No, en la Colegio de Madrid, ¿te refieres? No, yo soy de Barcelona. Ah, yo sé cuando lo he cantado, no existe el himno español, como no lees por letra, no existe. Yo lo canto de la En la Constitución española, la he buscado, por favor. Pero puedo decir que no hay una letra oficial porque nunca se pudo consensuar debido al origen del himno. La marcha real, el origen que tenía, se decidió que no había letra. Se superó un tema sin letra. ¿Para qué poner letras si no hay manera de ser nación? La clave que quiero decir, yo voy un poco más lejos. Desde América es natural la simpatía por la independencia. Realmente las independencias de América fueron contra un imperio que no dio más que sufrimiento, horror y latrocinio. Es muy normal pensar, por ejemplo, que se tuvo la independencia. Pero las paradojas son impresionantes. Pienso en Capri, más bien un personaje que Capri lo conoce muy bien, Iñaki Anasagasti. Gran patriota del País Vasco, el mismo frente, pero nada más lo ves en Caracas. Es el mayor criollo del mundo, aprovecha para montar un golpe de Estado cada semana, si puede, para matar primero a Chávez, luego a Maduro, y tiene que ser compañero de viaje en Bilbao, ¿te imaginas? Es el mismo cabrón que se cree que Venezuela es el rey porque él es de los vizcaínos originarios que tiene derecho de propiedad sobre Venezuela. Es el mismo que tiene un discurso en el Bilbao contra la monarquía independentista. Ok, está bien, pero yo mejor espero en Caracas, ¿no? Porque me matan los rollos simulados, me gustaría verte en Caracas. La cara real que tienes cuando vas con las monjas franquistas, con la hispanidad, defendiendo contra la gente que realmente quiere un cambio en Venezuela. Ahí estás tú, el resto no me interesa mucho. Honestamente, el catalanismo tiene capas. Yo lo que más respeto, honestamente, es la gente de la CUP y la gente de Sortu, que siempre a nivel internacional, bueno, en América Latina, no vemos del mundo árabe, porque sería un poco triste ver los casos de Libia y Siria, como la izquierda anticapitalista acabó apoyando intervenciones imperialistas. Pero vamos a ser buenos, nos olvidaremos del mundo árabe. En cuanto a América Latina, podemos decir que ha habido una coherencia y ha habido incluso una ruptura interna sobre el sistema. Algo que, claro, el catalanismo actual, por más que sea soberanista, no es en absoluto antiimperialista. Es un soberanismo que espera que Estados Unidos. Me acuerdo de un caso muy divertido de una señora
conocida que me explicó que la embajada de Estados Unidos estaba negociando con ellos a ver si los convencían. Yo les dije en broma que lo mejor es que apoyaran el gobierno comunista de España. De esta manera sí Estados Unidos apoyaría la independencia de Cataluña. Pero pues si todos son neoliberales, no hay manera. Es decir, si quieren que apoyen, si quieren que alguien apoye la independencia, tienen que ser contra un régimen que crean que es populista, comunista. Obvio, es una pelea de neoliberales, a nadie le importa, honestamente. No va a cambiar nada, digan lo que digan, cómo sabe que Artur Mas o Rajoy, todos le piden favores a Merkel, a ver si nos ayudas. Están buscando que la embajada de Estados Unidos, por favor, apóyame, yo te quiero mucho. Está bien, pero a nadie le importa. No cambia nada. Europa no es lo mismo. Que la CUP, por ejemplo, es una política anti-euro, no es del todo cierto. Antonio Baños, su candidato, andaba diciendo que Ecuador tiene mucha independencia y está en el dólar. Pero no es lo mismo tener dólar que estar en un sistema de la Unión Europea que obliga, todas las directivas obligan en todas las políticas públicas. No es lo mismo cuando tiene el dólar, que tenga que decidir Bruselas qué tiene que hacer Ecuador o qué tiene que hacer Cataluña. Ahora bien, la CUP aprovechó, como que es un partido que recoge todo, atrapa todo anticapitalista. Puedes hablar, yo puedo hablar de anticapitalismo mientras no me toque gobernar. Recuerden Syriza, por favor. No hablo por nada. ¿Se acuerdan de un partido llamado Syriza, no? ¿Se acuerdan un poquito? Mejor no hablamos de los muertos, queda mal, no es feo hablar de un velorio, ¿no? De Syriza. Bueno, es un buen ejemplo de ello. Está bien, pero lo que intento decir es que la CUP le entró al anti-euro en agosto, como todo el mundo, cuando descubrieron que quizá nos habíamos equivocado a no hablar del tema del euro durante tantos años. En los 80 las filas tenían muy claro que Europa era el mercado financiero y el control definitivo. La instrucción de cualquier proyecto progresista era la Unión Europea. Se llamaba entonces Comunidad Económica Europea. Esto era el final de cualquier política popular. Esto se sabía perfectamente. Ahora sí, en agosto, empezaron todo el mundo empezó a hablar de que el euro quizá está mal, y eso del europeísmo me suena que era la jugada de Estados Unidos contra la Unión Soviética y para acabar con cualquier política realmente progresista o soberana. Dicho lo cual, insisto, lo que importa es que lo que está pasando en Cataluña es que no pasa nada. La clave, y yo acabaré aquí por mi parte, es entender que este juego terriblemente es un juego que acabará como el juego de Podemos. Y yo participé en Podemos con las reservas naturales, pero yo soy fanático del Frente Popular. A mí, soy Frente Popular, me apunto, que luego acabe, como siempre, matando a negrino, poniendo prieto, como pasó en España, que es un normal, acabamos siempre por definición. Pero yo siempre creo en el Frente Popular, o en la unidad popular. Así lo que hizo Podemos demostró cuando llegó la hora de la verdad que se apoya una política social liberal. Está claro, ahí estamos de acuerdo con Cato, no hay ningún problema. Pero la CUP finalmente no tiene problemas porque como no manda, pues puede seguir hablando, no hay problema por eso tampoco. Veremos, lo único que va a pasar en Cataluña es que si Mas no es presidente porque deciden que no le toca, porque además es muy rara su fórmula política, es muy barroca, realmente estamos en el barroco muy extraño. Ese candidato que es presidente pero se camufla en el número 4, igual el PRI se apunta, ¿no? Igual el PRI se apunta a esto, igual Ventrones en vez de ser presidente pone a otro y luego dice, oigan, luego entro yo, ¿no? Es una opción barroca interesante, se puede aplicar también en México, que ya hablamos de lo independiente, algún bronco por ahí. Dicho lo cual, insisto, la clave es que tristemente acabará igual que el desencanto español. El desencanto en España está cañón, hemos vuelto a los 80, cuando se vio que todo estaba perdido. El efecto que iba ha sido ahora tremendo, un shock tan brutal que nadie lo superado. Todo ha cambiado de un radical, porque todo el mundo ha aprendido la lección. There's no alternative. No hay alternativa, es acepta. Si no la hay, ¿para qué jugamos al cambio? Ya ha pasado una vez en España. La segunda no la va a comprar nadie. Acabó. El señor Galván acaba en esa parte. Una soberanía que no contempla más que un juego de tronos simulado, acabará nada y la gente, tristemente, toda la gente que creyó que todo por desesperación, porque hay un desempleo terrible, porque además se están comprando políticas antisociales a través de este discurso de las banderas, pero igual la gente cree por desesperación. Pero cuando descubren que no hay nada, como pasará en unos meses, unos años, denle 2 años, da igual, no pasará nada, la gente acabará en casa resignada y triste. Ya está pasando en España, la victoria, obviamente la segunda victoria será en Cataluña y será todo igual. Con la pena, pero es debatible hablar de la nada. Se va lloviendo y nos seremos los que nos van a caer encima, seremos nosotros, como siempre. Nada más le veo aquí, honestamente. Conozco demasiado catalanismo para saber que este juego de simulaciones y teatros incluso perderán los que están poseídos por la idea. Los fanáticos que creyeron en esa idea pues acabarán siendo traicionados, como suele pasar en estos casos. No lo veo más una chiste, porque es un tema muy largo, pero siempre ha terminado. Insisto, si viene una guerra, no tiene un gobierno comunista en Madrid y con suerte apoyan la independencia. Pero como esto no va a pasar, se acabó la cosa. Adelante, muchas gracias. Oriol tiene la palabra. Cato comentaba antes que Ciudadanos es un ejemplo de revolución pasiva de las élites
yo creo que también hay otro ejemplo de revolución pasiva de las élites, que es la candidatura de Junts per Sí. Es una obra maestra, magistral, por parte de Convergencia, que venía perdiendo fuelle en las últimas elecciones, de subsumir y absorber a Esquerra, que todavía no entiendo cómo aceptaron entrar en ese juego, porque además hubo un momento, y esto lo explica muy bien un periodista que les recomiendo seguir, se llama Roger Parla, en medio alternativo, se llama Critic, donde explica cómo fue todo este proceso por el que Mas logró llevar el agua a su molino, ¿no? Romper la posibilidad de unión de una candidatura donde estuvieran las izquierdas, donde estuviera Esquerra, Podemos, versión catalana, etcétera, frente a la candidatura de los recortes de Mas, pero esto se abortó con el beneplácito de esa sociedad civil catalana de la que habla Catu, que la verdad yo nunca la he visto por mi barrio, y no es que mi barrio sea el centro del mundo, pero es que, bueno, me parece que es representativa, sí, de unos sectores. Otra cosa me parece importante recalcar, yo no estoy en contra de la independencia, que no soy independentista no quiere decir que esté en contra de la independencia, que hablo de mí como la postura a la que puedo yo representar o no. O sea, hay mucha gente que está a favor del derecho a la autodeterminación, que incluso votaríamos sí a la independencia por respeto al pueblo catalán, porque somos parte del pueblo catalán, aunque nuestras familias se llaman de otro lado, porque en esto estamos clarísimos, es un derecho inalienable de los pueblos, pero no quiere decir que nos compremos todo el discurso, mucho menos que aplaudamos tácticas interclasistas para lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque el contexto en el que se da todo esto es un contexto de desigualdad brutal. Cataluña antes de la crisis tenía un 18% de pobreza, ahora ya supera más del 20%. Hay barrios en Barcelona donde el diferencial de esperanza de vida es de 24 años. O sea, una persona que nace en un barrio como Polanco, en Barcelona, tiene 24 años más de vida que una persona que nace en un barrio, no sé, como Iztapalapa, para que se hagan una idea. Entonces, abrazarnos con los que están provocando esa sangría humana, o sea, que yo vaya a Barcelona y que haya gente revolviendo los contenedores de basura, pues desde mi punto de vista, ni por la patria catalana ni por la patria de nada. O sea, no sé, yo primero, es un defecto que tenemos los marxistas, pues ponemos el tema de la clase social por delante de otras cosas. Y las élites catalanas son parte intrínseca del régimen de la España del 78. Un dato, Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución española, Convergencia, etc., es el defensor de la infanta Elena y su marido, Blangarín, en todo este proceso. O sea, ¿cómo pueden decir que hay una contraposición, que es una cosa diferente? Bueno, claro, hay sectores del catalanismo burgués que no están de acuerdo, que obviamente están por romper, pero no sé, hay puntos donde el bolsillo está por delante de la clase, ¿no? De hecho, Jordi Pujol, ahora con todos estos casos de corrupción que le sacaron, que es muy nacionalista, pero todos sus niños se lo llevan Andorra, y lo siento si me dicen que soy demagoga, pero pues es que es la verdad, porque ni siquiera lo dejó en una caja acorazada en Cataluña, pues él salió en una comparecencia ante el Parlamento y dijo que, ojo, que si se movía el árbol o las ramas, no me acuerdo cómo lo dijo, se podía caer todo. ¿Por qué? Porque están implicados todos. Felipe González, José María Aznar, sí fue la clave para que gobernara la derecha española. Han votado con el PP en prácticamente todo. El Parlamento de Cataluña, o sea, Convergencia, que tiene su mayoría con algunos aliados de la derecha española, votaron en contra del derecho a autodeterminación de los saharauis, de los no sé qué otros pueblos. Entonces, ¿por qué me voy a creer yo, los palestinos, que van a querer ellos para Cataluña lo que están negando a otros pueblos que tienen la misma legitimidad, ¿no? Entonces, por eso algunos lo vemos con un poquito de escepticismo y nuestra única esperanza es la CUP. Pero la CUP, yo he planteado una realidad que es muy matizada y que sí, es de una parte de Cataluña, sí, pero sin esa parte de Cataluña, donde hay un granero muy importante de votos, no van a poder hacer un país inclusivo, como dice Daniel, un país donde todo el mundo mayoritariamente esté en eso, porque esa gente, por mi hipótesis, el hecho de que Convergencia ha hegemonizado un discurso de lo que es ser catalanista, que me parece que es equivocado, y la lectura que ha hecho esa gente también es equivocada, o sea, hay una responsabilidad por ambas partes, pero no los vas a sacar de ahí. Entonces se trata de entender, o sea, yo no estoy diciendo, ay, qué bueno que voten a Ciutadans, ni mucho menos, en mi vida votaría ni a Ciutadans ni a PP ni nada. Pero quiero entender por qué la gente hace eso y sobre todo por qué la clase trabajadora está como está, porque eso es el gran problema en toda sociedad. Mientras la clase obrera no se movilice, no vamos a transformar nada. O sea, las élites,
académicos, los intelectuales, podemos decir misa, pero vayamos a los barrios, que, o sea, si a veces ni nos entienden cuando hablamos. Entonces, esto sirve para Cataluña, sirve para el resto del Estado español, sirve para México, y creo que tenemos muchas lecciones que aprender de América Latina, en Cataluña también, países como Venezuela y demás, y ellos lo dicen, están en su segunda independencia. ¿Por qué? Porque romper formalmente con unas élites y cambiarlas por otras no garantiza realmente la soberanía de la que hablaba Catu. Y voy a acabar con algo que dicen tres personas de la CUP, a las que yo admiro mucho, que son marxistas, porque la CUP, él dice que es la única fuerza rupturista. En la CUP también hay socialdemócratas y en la CUP hay marxistas, igual que en Cataluña Sí que es pot, perdón, donde están abuelos comunistas que llevan toda la vida luchando por la nación catalana y por los derechos sociales. Ellos dicen: la independencia es mucho más que la señera y los sentimientos de un pueblo. Es un proyecto social y económico que ha de permitir a las personas vivir con dignidad. Nosotros entendemos que esto no podrá ser posible en el marco del capitalismo ni de la Unión Europea, y que desde ahora nos hace falta comenzar a luchar por recuperar y conquistar todas nuestras soberanías, productiva, energética, alimentaria, cultural, residencial, sobre la salud. Además, la ganancia de las soberanías es el camino imprescindible para poder hacer frente a las duras presiones que ejercerá el poder cuando desde las clases populares planteemos el pulso decidido a la cotilla de austeridad con la cual nos ahoga la Unión Europea. Una ganancia que desarrollaremos en sucesivos artículos. Este es un artículo primero que escribe Josep Manuel Busqueta, Pau Llong y Iván Gordillo. O sea, esta es la gente de la CUP marxista con la que nos tenemos que aliar, las izquierdas, para construir un nuevo país que esté al servicio de los intereses populares. Yo lo siento, pero gente que solo ve por su beneficio, élites que la pidan, no son patriotas. O sea, ellos, su dinero, es que el capitalismo hoy en día es evidente, el dinero, pues esto lo dijo Marx, o sea, no lo digo yo. O sea, el dinero no tiene nacionalidad. Entonces, mi resumen de todo es: guerra entre clases, paz entre pueblos. Gracias, Arancha. Tiene la palabra, Carlos. Pues como se ha hecho tanta alusión a la cuestión de la identidad, quiero comenzar identificándome como un vasco, ¿no? con un abuelo que era minero de la clase trabajadora y otro abuelo que era vasco y otro abuelo que era castellano, español, de Palencia, venido de venta de baños y que vino en los 60 a trabajar en los altos hornos de Vizcaya. Y aparte de eso, soy de ser vasco, con un abuelo castellano, soy marxista, soy de izquierda y soy independentista. Espero que todo eso me dé suficiente legitimidad para poder en esta mesa. Es muy curioso que Arantxa termine defendiendo y planteando la cuestión de las CUP, que yo no dudo que haya gente socialdemócrata, pero la mayor parte de su base ni siquiera puede ser marxista, pero es libertaria, es republicana. O sea, es claramente gente comprometida de izquierda que está trabajando desde abajo. Al contrario, aquí vuelve a hacer trampas dialécticas, que Cataluña Sí que es pot, que por mucho que es cierto que hay esos viejitos, los abuelitos comunistas que persisten, pero la composición de su dirección actual no es esa, es otra cosa. Y ahí sí hay socialdemócratas, al contrario que en las CUP, que obviamente en su base social, al igual que en la de... Por cierto, se me olvidó decir que soy militante de Sortu, la izquierda independentista vasca también, para añadir al currículum. Pero claro, digo, curioso que Arantxa termine defendiendo a las posiciones de las CUP cuando su voto y su posición política ha sido precisamente por otra fuerza política. Digo, porque pero la has defendido, no estamos dialogando. Pero has defendido públicamente, por eso hago alusión a la opción política que has defendido, que ha sido Cataluña Sí que es pot, Podemos. Esa ha sido la... Bueno, conformada por Podemos, ICV y EUIA.
de la militancia comunista. Ajá, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Yo no te interrumpo. Eviten el diálogo, por favor. Gracias. No se interrumpan. Gracias. Yo he estado súper callado. No la interpeles. Ah, no, yo puedo interpelarla, ¿por qué no? ¿Dónde está eso escrito? Bueno, digo, claramente hay dos fuerzas que defienden la independencia, en este caso en Cataluña. Una, sí, es esa coalición conformada por una derecha, una pequeña burguesía catalana, etcétera, etcétera, y la socialdemocracia, lo que podríamos considerar, ¿no?, por simplificar, la socialdemocracia catalana de Esquerra Republicana de Cataluña, y otra, en este caso, la izquierda independentista de las CUP, que son las que llevan haciendo trabajo desde abajo y a la izquierda desde hace ya muchos años. Por caracterizar el momento actual y los escenarios que se abren, que también ese era el punto de este segundo momento del debate, ¿no? Yo creo que estábamos, hoy leía y recordaba lo que un dirigente político español, Joaquín Maurín, dirigente de la CNT, dirigente del POM, llevaba la fase pequeño burguesa de la independencia. Considero que en Cataluña hay un proceso nacional popular en marcha, al igual que lo ha habido en una buena parte de América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, etcétera, etcétera, obviamente salvando todas las distancias del mundo y todas las diferencias que le queremos poner, que las hay obviamente entre América Latina y Europa, faltaría más, pero hay un proceso nacional popular en marcha, como digo, que se expresa en estas determinadas expresiones políticas, partidos políticos, y en estas determinadas formas que adopta la sociedad civil para organizarse, que se articula hoy en día en torno a la demanda de independencia claramente, después de tantos años de subordinación. Luego también podemos poner todos los matices y podemos explicar sociológicamente por qué se da esa demanda de independencia, pero es claro que hoy en día ese proceso nacional popular se articula en torno a la demanda de independencia, y no hay más que ver las imágenes de 1 millón de personas saliendo a la calle, ¿no?, cada año, cada pocos meses. La política finalmente es correlación de fuerzas, y que me digan qué otro partido político en Cataluña, que me digan qué otra expresión social y política en Cataluña es capaz de movilizar a la gente a las calles. Nos gustará más, nos gustará menos, tendrá un componente otro, pero 1 millón de personas en las calles de Cataluña significan algo, de hecho significan mucho. Y ahí se articula una pequeña burguesía, sí, obviamente, se articulan clases medias radicalizadas de alguna manera, que se han politizado en los últimos años, y se articula un sector anticapitalista, que en este caso sobre todo se expresa en las CUP y que es minoritario dentro de... Pero bueno, de nuevo, la política es correlación de fuerzas. Yo, obviamente, en mi opinión, preferiría que el 90% de la composición de eso se expresara en las CUP y el 10% en Junts per el Sí, pero bueno, no es así. Y en esa correlación de fuerzas es en las que tendremos que movernos y en las que tendremos que disputar ese partido, ¿no?, en esa cancha política. Ahí tengo otro debate indefinido con Arantxa, que lo hemos venido teniendo en Facebook, que es, y esa es mi tesis, que es todas, absolutamente todas las revoluciones, o mejor dicho, los procesos de liberación nacional en la historia han sido procesos interclasistas, donde los sectores populares han ido en un determinado momento histórico, en un determinado momento de la coyuntura política, han ido de la mano, los sectores populares, de la mano de la burguesía. Y obviamente los sectores populares siendo mayoritarios numéricamente, pero la burguesía probablemente teniendo los medios de producción, los medios de comunicación y el control sobre los sectores estratégicos. Eso, ni más ni menos lo que pasó, me voy a tirar cualquier cosa. Eso, ni más ni menos lo que pasó, lo que pasa en Cataluña actualmente, pasó, de nuevo salvando todas las distancias, porque podríamos poner miles de diferentes, pasó en Argelia, pasó en Vietnam, y me atrevería a decir que pasó en Cuba también, en cuanto al proceso de liberación nacional también interclasista. Bueno, luego respondéis si queréis. De hecho, es muy sintomático. Te falta Israel. Dale, los verdaderos marxistas y radicales podéis, si queréis, responderme después, pero ahora dejadme terminar. De hecho, es muy sintomático, se le acusa todo el tiempo al proceso catalán
¿no?, de que es un proceso liderado por la alta burguesía y por la derecha y no sé qué cosa. Y vamos a ver, si hay alguien que esté en contra hoy, actualmente, de la independencia de Cataluña, son las altas finanzas y la gran industria catalana, que va absolutamente de la mano de las verdaderas burguesías, de las verdaderas élites políticas y económicas españolas. Esas élites políticas y económicas catalanas y españolas que están en contra de la independencia no han votado a Junts per sí. Están absolutamente y radicalmente en contra de un proceso de independencia de Cataluña. Se sienten absolutamente españolas. Entonces, ya también dejemos, o sea, si analizamos de verdad desde el marxismo y desde la composición de clase, sí, es verdad que Junts per sí tiene una parte de la pequeña y mediana burguesía catalana, pero la alta, las élites políticas y económicas de verdad están en contra de la independencia, no están en favor. Otro elemento que quiero destacar es que si algo me parece interesante es que ese nacionalismo catalán, quizás más difuso en los últimos años, se ha desplazado claramente hacia un eje, y eso me parece fundamental, hacia un eje independentista. Ya no es solo un nacionalismo más amorfo, más difuso, sino claramente tiene un componente independentista y además, poco a poco, se va desplazando a la izquierda. Digo, en esa correlación de fuerzas, pues bueno, las CUP, que hace 8 años ni siquiera existían, ¿no?, que empezaron a trabajar en el ámbito municipal, que decidieron no presentarse a las autonómicas, se presentaron hace 4 años, sacaron 3 diputados y actualmente tienen 10, y bueno, pues van moviendo la correlación de fuerzas hacia la izquierda, como digo. Mi opción política y mis deseos serían pues, que tuvieran mucho más peso electoral, en escaños, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, yo creo que claramente se está desplazando hacia la izquierda. Y finalmente, para hablar de los posibles escenarios que vienen por delante, pues yo creo que esto sí, lo comentaba ayer en el Orfeo Catalá y demás, y ya esto es hacer política ficción, pero a los analistas también nos gusta de vez en cuando. Yo creo que los resultados de ayer nos llevan prácticamente a un triunfo del PSOE en las próximas elecciones generales españolas, del probablemente 20 de diciembre de este año, o sea, es decir, en nada, o sea, en 3 meses, menos ya de 3 meses. Apostaría por un gobierno de Pedro Sánchez del PSOE, apoyado externamente por Ciudadanos, en función del peso que va a tener. Llevo meses diciendo que Podemos no solo no va a ganar, que ahora ya eso se ve claro, sino que iba a quedar como cuarta fuerza. Aunque las encuestas todavía no dan eso, yo calculo que según nos vayamos acercando ocupará el 4.º lugar, porque Ciudadanos le va a superar, y a partir de ahí se abren 2 escenarios en la negociación con Cataluña. Una negociación que tendrá que liderar Pedro Sánchez por parte de España y que, pues con un poco de suerte, ahí probablemente también será de las pocas cosas que coincide con Oriol y con Arantxa, probablemente, y es mi deseo, no lo va a llevar adelante ni a cabo más como presidente del gobierno. Lo llevará otra persona de la lista en la medida en que las CUP han dicho que no van a avalar o que no van a votar por la investidura de Mas. Y se abren dos escenarios, o la posibilidad de reeditar o aprobar un Estatut 2, o la posibilidad, obviamente sería lo más democrático, la posibilidad de negociar o la apertura y la realización de un referéndum, esta vez sí. Yo creo, también a veces le acusamos de todos los males a Mas, ¿no?, y a esa derecha catalana, que esto, ¿no?, se mencionaba aquí Pujol, qué malo es, ¿no?, corrupto, sí, obvio, pues como la mayor parte de la clase política que ha gobernado en los últimos años, pues en todos los países, pero al final Mas, y hoy leía una analogía que me ha parecido muy adecuada, ¿no? Mas es una especie de surfista, ¿no?, en el que, sin el cual la tabla de surf se cae, pero también no puede controlar las olas que impulsan esa tabla. Y esas olas, pues también es la presión que puede hacer la sociedad catalana, o sea, es decir, podrá gobernar Mas, o si probablemente no sea Mas y sea cualquier otro,
pero en cualquier caso dependerá de la presión que sea capaz de ejercer la sociedad catalana, ¿no? que acaben transando, que también esa parte de las élites políticas y económicas catalanas acaben transando un nuevo estatut a las espaldas del pueblo catalán, o que realmente se comprometan en un proceso de cierta desobediencia, porque es verdad que no van a hacer aquí la recuerda, pero que puedan sí llevar a cabo un referéndum. Y para terminar, la última de las ideas, yo creo que todo el tiempo colocamos este falso debate, o sea, que la independencia, que la liberación nacional y la liberación social, bueno, yo como vasco por lo menos siempre aprendí que liberación nacional y liberación social son dos caras de una misma moneda. Y como digo, no puede haber liberación social si no hay liberación nacional. Las batallas por la independencia que los libertadores dieron hace 200 años en América Latina no eran de izquierda, no eran luchas por la liberación social, eran luchas por la liberación nacional de sus pueblos. Y yo creo que pues eso es un requisito indispensable. Y pudisteis luego tener vuestras independencias y bueno, y luego ya el contexto de la lucha de clases se ha dado en el marco de un ámbito territorial, sea México, sea Venezuela, y dependiendo de la correlación de fuerzas. Pero yo creo que lo que por lo menos los vascos y los catalanes necesitamos es construir ese marco de lucha de clases propio. Es tener nuestra liberación nacional, tener un Estado, aun con toda la soberanía parcial que eso significa hoy en la Europa de los Estados y el capital, para a partir de ahí poder dar la pelea y tener posibilidades por lo menos de alcanzar justicia social para nuestras sociedades. Desde luego, si no hay liberación nacional de nuestros pueblos, no hay ningún tipo posible de liberación social.